Hoy te invito a sumergirte en uno de los relatos más intrigantes del Antiguo Testamento, la historia de un pueblo que desafió a Israel en innumerables ocasiones y dejó una huella profunda en su desarrollo como nación. Estamos hablando de los filisteos, una civilización que por siglos fue sinónimo de amenaza, guerra y confrontación. Desde los tiempos de Sansón hasta la era del rey David, las páginas sagradas nos muestran choques intensos entre Israel y este pueblo guerrero. Pero, ¿quiénes eran en realidad los filisteos? ¿De dónde surgieron? ¿Qué les otorgaba tanta fuerza? En este recorrido fascinante, desentrañaremos el origen de una civilización marítima que logró establecerse con poder en las tierras de Canaán. Examinaremos su avanzada cultura, su superioridad tecnológica en el trabajo del hierro y sus combates más recordados contra los líderes de Israel. También abordaremos una pregunta muy actual. ¿Existe alguna conexión entre los antiguos filisteos y los palestinos modernos? Prepárate para conocer un capítulo de la historia que une arqueología, conflicto y el cumplimiento de promesas reveladas desde lo alto. El Mediterráneo ha sido durante milenios un cruce de caminos, donde la migración y la conquista se entrelazan. Hacia el año 1200 o antes de Cristo, un conjunto de pueblos conocidos como los pueblos del mar comenzó a desplazarse en busca de nuevos territorios donde establecerse. Entre ellos destacaban los filisteos, navegantes expertos provenientes principalmente de la región del mar Egeo, de lugares como Creta y Micenas. Lejos de ser simples forasteros, traían consigo una herencia cultural compleja, desarrollada durante generaciones. Imagina enormes embarcaciones surcando el mar, repletas no solo de combatientes, sino también de familias enteras, tradiciones, objetos y saberes. Las excavaciones arqueológicas en antiguas ciudades como Ashdod y Ecrón han revelado piezas únicas de cerámica con patrones artísticos circulares y motivos de aves, típicos del mundo egeo, completamente distintos de los estilos usados por cananeos e israelitas. También se han descubierto edificaciones que recuerdan a las construcciones micénicas, con columnas robustas y techos inusuales en la arquitectura local. Sin embargo, su rastro en las escrituras se remonta incluso más atrás de esta migración masiva. En el libro de Génesis ya se menciona a los filisteos cuando Abraham visita la región de Gerar, gobernada por un rey llamado Abimelec. Este relato sugiere que pequeños grupos filisteos ya habían llegado a Canaán mucho antes de la gran ola migratoria, quizás como comerciantes o en asentamientos reducidos. En ese mismo capítulo, Abraham llega a establecer un pacto con Abimelec, lo que indica una convivencia inicial basada en acuerdos y no en enfrentamientos. Pero sería alrededor del año 1200 a.C. cuando los filisteos arribaron en grandes números a la costa sur de Canaán. Registros egipcios relatan enfrentamientos con estos pueblos del mar durante el reinado de Ramsés III. Aunque Egipto se atribuyó la victoria, lo cierto es que no pudieron evitar que los filisteos se asentaran firmemente en lo que hoy conocemos como la Franja de Gaza y regiones colindantes. Lejos de dispersarse, los filisteos se establecieron en 5 ciudades clave que formaban una confederación: Gaza, Ascalón, Ashdod, Gat y Ecrón. Cada una tenía su propio liderazgo y funcionaba como centro de influencia. Gaza se posicionaba estratégicamente en las rutas entre Egipto y Mesopotamia. Ascalón era un puerto vital. Ashdod se convirtió en epicentro religioso. Gat era reconocida por sus guerreros, entre ellos el gigante Goliat, y Ecrón destacaba por su producción artesanal. A diferencia de otros reinos de la época,
Los filisteos no tenían un único monarca. Cada ciudad era gobernada por un líder conocido como Serén, y cuando enfrentaban desafíos comunes, actuaban en conjunto como una especie de federación. Este modelo político, mencionado en las Escrituras, revela una organización avanzada y eficiente para su época. Sin embargo, la clave de su poderío no estaba solo en su estructura política o en su ubicación estratégica, sino en un conocimiento tecnológico que marcó la diferencia: el dominio del hierro. Mientras los habitantes de Canaán aún trabajaban con bronce, los filisteos introdujeron herramientas y armas hechas de hierro, mucho más resistentes y efectivas. Este control exclusivo les dio una ventaja tanto militar como económica. En el primer libro de Samuel se menciona que en todo Israel no se encontraba un herrero, ya que los filisteos habían restringido ese conocimiento para evitar que los hebreos fabricaran espadas o lanzas. Los israelitas incluso dependían de ellos para afilar sus herramientas agrícolas, lo que muestra el nivel de dependencia y superioridad tecnológica que ejercían sobre sus vecinos. Las ciudades filisteas prosperaron con rapidez. Fortificaron sus territorios, levantaron templos para sus deidades, como el famoso templo de Dagón en Ashdod, y establecieron una red comercial activa gracias a su acceso directo al mar. Este comercio les permitía importar metales y exportar objetos elaborados, convirtiéndose en un actor económico clave en la región. A pesar de su reputación como enemigos de Israel, al principio no hubo tantos conflictos directos. Durante la conquista de Canaán bajo Josué, los filisteos apenas aparecen mencionados. Pero con el tiempo, a medida que ambas naciones crecían, las tensiones aumentaron. Durante el periodo de los jueces, cuando Israel carecía de un liderazgo unificado, los filisteos comenzaron a someter a las tribus vecinas, especialmente a Dan y Judá. El libro de Jueces relata que Israel fue entregado en manos de los filisteos por 40 años debido a su desobediencia. En este contexto aparece Sansón, un personaje cuya fuerza descomunal y enfrentamientos con los filisteos se convirtieron en leyenda. Su nacimiento fue anunciado por un mensajero celestial, y desde pequeño fue consagrado como nazareo, llamado a comenzar la liberación de Israel. Sansón protagonizó numerosas proezas, como cuando venció a 1000 filisteos usando únicamente una quijada de asno, o cuando arrancó las puertas de la ciudad de Gaza y las llevó a cuestas. Pero su destino cambió al revelar el secreto de su fuerza a Dalila, lo que llevó a su captura. Aún así, en su muerte logró una última victoria al derrumbar el templo de Dagón, acabando con numerosos líderes enemigos. Otro juez que enfrentó a los filisteos fue Samgar, aunque su historia se narra brevemente. Armado solo con una aguijada de bueyes, una herramienta agrícola, logró vencer a 600 hombres, lo que resalta nuevamente la escasez de armamento israelita frente al monopolio filisteo del hierro. Uno de los eventos más impactantes de este conflicto fue la pérdida del Arca del Pacto. Después de una derrota, los israelitas decidieron traer el arca al campo de batalla, esperando que su presencia les asegurara la victoria. Sin embargo, los filisteos, aunque temerosos, lucharon con determinación y lograron vencer. El arca fue capturada y los hijos del sacerdote Elí murieron en combate. El desastre fue tal que al recibir la noticia, Elí cayó muerto, y la esposa de uno de sus hijos dio a luz prematuramente y falleció. Los filisteos llevaron el arca a su templo en Ashdod, colocándola junto a la estatua de Dagón. Pero los acontecimientos que siguieron revelaron que estaban a punto de enfrentar consecuencias que no esperaban. La escena era impactante. La estatua de Dagón, el dios filisteo, había caído boca abajo frente al arca del Señor.
Al día siguiente, su cabeza y sus manos aparecieron cortadas, y solo el torso permanecía sobre el umbral del templo. Pero no fue lo único que ocurrió. La población de Ashdod comenzó a sufrir una enfermedad dolorosa. El primer libro de Samuel relata que la presencia del arca provocó una dura aflicción, afectando tanto a Ashdod como a sus alrededores con llagas severas. Alarmados, los filisteos trasladaron el arca a otras ciudades, pero la tragedia los siguió. En Gat y luego en Ecrón, la historia se repitió, plagas y sufrimiento. Después de 7 meses de calamidades, los líderes filisteos decidieron devolver el arca a Israel. Junto a ella enviaron una ofrenda simbólica: 5 figuras de oro en forma de tumores y 5 en forma de ratones, una por cada ciudad de su confederación. El arca fue transportada en un carro nuevo, tirado por 2 vacas recién paridas, cuyas crías fueron retenidas. A pesar de su instinto natural, las vacas marcharon directamente hacia Bet-Semes, sin desviarse ni un solo paso. Aunque devolvieron el arca, los filisteos no renunciaron a su intención de dominar la región. En los años siguientes, consolidaron su control, extendiéndose desde la franja costera hasta el corazón de Israel, incluyendo zonas montañosas estratégicas. Establecieron guarniciones militares en diversas regiones israelitas, como se menciona en el primer libro de Samuel, donde se describe una fortaleza filistea ubicada en el llamado Collado de Dios. Estas guarniciones tenían un doble propósito: controlar el territorio y evitar que los hebreos desarrollaran habilidades metalúrgicas. Al prohibir herreros en Israel, los filisteos aseguraban su monopolio sobre las armas de hierro, manteniendo así una superioridad tecnológica que se traducía en dominio militar y sometimiento económico. La presión era tan grande que los israelitas comenzaron a esconderse en cuevas, montes y cisternas, temerosos de los avances filisteos. Fue entonces cuando el profeta Samuel dio un paso decisivo. Reunió al pueblo en Mizpa para iniciar un proceso de renovación espiritual. Llamó a abandonar los ídolos y consagrarse de nuevo al Señor con todo el corazón. Al enterarse de esta congregación, los filisteos interpretaron el acto como una insurrección y marcharon al encuentro de Israel. Mientras se acercaban, Samuel ofrecía un sacrificio. En ese momento el cielo retumbó con un estruendo que llenó de terror al ejército filisteo, permitiendo que los israelitas los vencieran. Este evento en Mizpa representó un giro clave en la historia, pues las ciudades que habían sido ocupadas por los filisteos fueron recuperadas, y durante el liderazgo de Samuel, el pueblo de Israel vivió un tiempo de paz. Sin embargo, esa tranquilidad no fue duradera. A medida que Samuel envejecía, la amenaza filistea volvió a crecer. Fue esta situación la que llevó al pueblo a clamar por un rey que los liderara en combate. Querían ser como las otras naciones, con un gobernante que los representara en la guerra y asegurara su defensa. Esta petición culminó con la elección y unción de Saúl como el primer rey de Israel, marcando la transición del período de los jueces hacia la monarquía. Aunque Israel había recuperado parte de su territorio, los filisteos continuaban siendo una fuerza dominante. Sus recursos, organización y control del litoral los mantenían como el adversario más temible de la región. El joven reino de Israel tendría que enfrentar aún muchos desafíos antes de liberarse completamente de su influencia. En los primeros años del reinado de Saúl, los filisteos mantenían guarniciones dentro del propio territorio israelita. Fue entonces cuando su hijo Jonatán protagonizó un acto valiente que encendió la chispa del conflicto. Sin informar a su padre, atacó una posición filistea en Geba. Este ataque sorpresa provocó una fuerte respuesta enemiga. Los filisteos reunieron un ejército gigantesco, con miles de carros y jinetes, descritos como numerosos como la arena del mar.
El temor se apoderó de los israelitas, muchos se ocultaron o cruzaron el Jordán para huir. Mientras tanto, Saúl esperaba la llegada de Samuel en Gilgal para realizar el sacrificio antes de la batalla. Al ver que Samuel tardaba y su ejército se desintegraba, Saúl decidió ofrecer el sacrificio él mismo, desobedeciendo así la instrucción divina. Esta acción le costaría caro. A pesar del difícil panorama, Jonatán volvió a actuar con osadía. Acompañado solo por su escudero, planeó atacar un puesto filisteo y pidió una señal al Señor para saber si debía avanzar. Al recibir una respuesta afirmativa, escaló con valentía y, junto a su escudero, venció a una veintena de enemigos. Este pequeño ataque provocó confusión en el campamento filisteo. Dios envió un temblor que desató el caos entre ellos, y en medio de la confusión comenzaron a atacarse entre sí. Cuando Saúl y sus hombres llegaron al campo de batalla, encontraron a los filisteos en plena retirada. Incluso los israelitas que estaban escondidos o habían sido reclutados por la fuerza, se unieron para perseguir al enemigo. Esta victoria abrió un nuevo capítulo en la lucha por la libertad de Israel. Pero aún quedaba un enfrentamiento más que marcaría la historia para siempre. En el valle de Ela, los dos ejércitos se enfrentaron nuevamente. Fue allí donde apareció un guerrero temido, Goliat, el campeón de Gat. Su estatura y armamento lo hacían parecer invencible. Durante 40 días desafió a los israelitas a enviar a alguien que se atreviera a enfrentarlo, pero nadie se atrevía. El joven David llegó al campamento para llevar provisiones a sus hermanos y escuchó los desafíos del gigante. Indignado por las palabras de Goliat contra el Dios de Israel, decidió enfrentarlo. Aunque Saúl dudaba de que un muchacho pudiera vencer al guerrero filisteo, David relató cómo había protegido a su rebaño de leones y osos y afirmó que el mismo Dios lo protegería en esa batalla. Rechazó la armadura del rey, pues no estaba acostumbrado a ella, y se presentó ante Goliat armado solo con su honda y 5 piedras del arroyo. El gigante lo despreció, burlándose de su apariencia y juventud. Goliat, con desprecio y arrogancia, lanzó una burla brutal. ¿Acaso soy un perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David, invocando a sus propios dioses. Luego lo desafió. Ven, y entregaré tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Pero David, firme en su fe y sin vacilar, respondió con una declaración que aún resuena con poder. El primer libro de Samuel recoge sus palabras con fuerza. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos y yo te derribaré. Cortaré tu cabeza y daré el cuerpo de tu ejército a las aves del cielo y a las bestias del campo. Así sabrá toda la tierra que hay un Dios en Israel. Y entonces ocurrió lo inesperado. David corrió hacia el gigante, tomó una piedra de su zurrón, la colocó en su honda y la lanzó con precisión divina. La piedra impactó con fuerza en la frente de Goliat, quien cayó de bruces al suelo. David se acercó, tomó la espada del filisteo y le cortó la cabeza. Al ver que su campeón estaba muerto, los filisteos huyeron en desorden y los israelitas los persiguieron hasta las puertas de Ecrón y Gat. Esta victoria no solo liberó a Israel en ese momento, sino que catapultó a David a la fama nacional. Sin embargo, su ascenso despertó los celos del rey Saúl, quien comenzó a verlo como una amenaza directa. A pesar de algunos triunfos iniciales, el reinado de Saúl terminaría en tragedia. Los filisteos, aún fuertes, prepararon una gran ofensiva que culminó en la batalla del monte Gilboa. En esa lucha, narrada en el capítulo final de 1 Samuel, los israelitas fueron derrotados y muchos murieron, entre ellos los hijos de Saúl, Jonatán, Abinadab y Malquisúa. Saúl, herido y rodeado,
prefirió quitarse la vida antes de caer en manos de sus enemigos. Su escudero, al verlo muerto, también se quitó la vida. Al día siguiente, los filisteos encontraron sus cuerpos, decapitaron a Saúl y colgaron su cuerpo en la muralla de Betzán como señal de triunfo. Pero incluso en la muerte, Saúl fue honrado. Los habitantes de Jabes de Galaad, a quienes él había salvado años atrás, recuperaron sus restos y les dieron una sepultura digna. Con la muerte de Saúl, el escenario político cambió. David fue proclamado rey de Judá en Hebrón, mientras el hijo de Saúl, Isboset, gobernaba sobre el norte. Durante este tiempo de división, David no solo tuvo que enfrentar a la casa de Saúl, sino también estar alerta ante los filisteos. Curiosamente, antes de llegar al trono, David había encontrado refugio entre ellos mientras huía de Saúl. En un momento de desesperación, David decidió cruzar al territorio filisteo junto a sus 600 hombres. Fue recibido por Aquis, rey de Gat, la misma ciudad de Goliat. A diferencia de su visita anterior, donde fingió locura para salvarse, esta vez fue acogido como aliado. Incluso recibió la ciudad de Siclag como residencia para él y sus hombres, lo que le dio independencia y un punto estratégico desde donde realizar incursiones. Durante su estancia, David atacó a enemigos de Israel como los amalecitas, pero hacía creer a Aquis que sus campañas eran contra los israelitas. Esta estrategia le ganó la confianza del rey filisteo. Tanto fue así que Aquis quiso que David luchara a su lado en la gran batalla contra Saúl. Sin embargo, otros líderes filisteos desconfiaban y exigieron que se retirara. Esto salvó a David de tener que elegir entre su pueblo y su protector. Cuando David regresó a Siclag, descubrió que los amalecitas habían saqueado la ciudad y llevado cautivos a mujeres y niños. Sin perder tiempo, David persiguió a los atacantes, los derrotó y recuperó todo lo perdido. Poco después, le llegó la noticia de la muerte de Saúl, y con el tiempo fue reconocido como rey por todas las tribus de Israel. Estableció su capital en Jerusalén y unificó el reino. Los filisteos, al enterarse de que David, a quien habían acogido como aliado, ahora era rey de todo Israel, decidieron enfrentarlo. Se reunieron en el valle de Refaim, listos para atacar. Pero David, en lugar de actuar impulsivamente, buscó dirección divina. Dios le aseguró la victoria y David los enfrentó en Baal Perasim, donde obtuvo un triunfo decisivo. Los enemigos huyeron, dejando atrás incluso sus ídolos, los cuales David y sus hombres destruyeron. Sin embargo, los filisteos no se dieron por vencidos. Intentaron otro ataque en el mismo valle, pero esta vez Dios le dio a David una táctica distinta. Debía esperar el sonido de pasos sobre los árboles antes de atacar, señal de que Dios mismo marchaba al frente. Y así fue como David venció nuevamente, extendiendo su victoria desde Geba hasta Geser. Estas batallas marcaron el declive del dominio filisteo. David no solo los detuvo, sino que llevó la guerra hasta sus ciudades, conquistando lugares estratégicos como Gat. Incluso incorporó guerreros filisteos, los quereteos y peleteos, como parte de su guardia personal. Una unidad de élite que le fue leal incluso durante los momentos más críticos. Durante el reinado de Salomón, hijo de David, se mantuvo una paz relativa con los filisteos, pero esta estabilidad no fue eterna. Con el debilitamiento del reino en los últimos años de Salomón, comenzaron a surgir rebeliones, incluso en territorios fronterizos, ocupados por filisteos. Tras la muerte de Salomón, el reino se dividió en dos, el norte, con capital en Samaria, y el sur, con Jerusalén como centro del reino de Judá. Esta fragmentación debilitó a ambos reinos frente a sus enemigos. Los filisteos aprovecharon esta situación y lanzaron nuevos ataques.
Durante el reinado de Joram, realizaron una incursión devastadora, saqueando el palacio real y llevando cautivos a hijos y esposas del rey. Más tarde, en tiempos del rey Acaz, conocido por su mal liderazgo y desvíos espirituales, los filisteos expandieron su territorio en la región occidental de Judá. Tomaron ciudades clave como Bet-Semes, Ajalón, Soco y Timná, estableciéndose firmemente en zonas cercanas a su antiguo dominio. Aunque su poder ya no era el de antes, demostraron que aún eran capaces de causar gran daño cuando las condiciones les favorecían. Mientras los filisteos recuperaban territorios que alguna vez habían perdido, no todos los reyes de Judá se mostraban tan vulnerables como Joram o Acaz. Hubo monarcas, como Usías, que lograron importantes victorias contra ellos. En el segundo libro de Crónicas se describe cómo Usías marchó contra los filisteos, derribando las murallas de ciudades clave como Gat, Jabnia y Asdod, y estableciendo nuevos asentamientos en esas tierras. Dios le concedió el respaldo necesario para imponerse no solo a los filisteos, sino también a otros pueblos vecinos. Usías no solo derrotó a sus enemigos, sino que debilitó significativamente su infraestructura defensiva, minando su capacidad de resistencia. Sin embargo, la relación entre los filisteos y los reinos de Israel y Judá no siempre fue exclusivamente de guerra. En ocasiones, especialmente con el reino del norte, se formaron alianzas temporales o acuerdos comerciales. Estas colaboraciones eran a menudo vistas con malos ojos por los profetas, quienes las denunciaban como actos contrarios a la voluntad divina. Aunque los filisteos lograron pequeños resurgimientos durante la época de los reinos divididos, nunca volvieron a ser la potencia dominante que una vez fueron. El curso de la historia los fue desplazando, sobre todo con la llegada de potencias más grandes. Durante el reinado de Ezequías en Judá se registran campañas exitosas contra ellos. El segundo libro de Reyes narra cómo el rey asoló Gaza y su región, desde los puestos fronterizos hasta las ciudades fortificadas. Estas victorias demostraban que cuando Judá permanecía fiel a Dios y contaba con un liderazgo sólido, aún podía imponerse a sus antiguos adversarios. Pero el declive definitivo de los filisteos llegó con la irrupción de los imperios mesopotámicos. Primero los asirios y después los babilonios conquistaron tanto a Israel como a Judá, así como a las ciudades filisteas. Estos imperios implementaron una política de deportación masiva que alteró por completo la identidad de los pueblos sometidos. Ciudades como Gaza, Ascalón y Asdod se convirtieron en vasallos obligados a pagar tributo. Aquellas que se rebelaron, como Asdod bajo el rey Asur, fueron severamente castigadas. Más tarde, bajo el dominio babilónico, las ciudades filisteas sufrieron nuevas invasiones. Nabucodonosor dirigió varias campañas, y el profeta Jeremías anticipó su destino, describiendo con imágenes impactantes la llegada de una fuerza devastadora que arrasaría sus tierras. Otros profetas como Amós y Sofonías también anunciaron juicios sobre Gaza, Ascalón, Ecrón y otras ciudades filisteas, profetizando su ruina como parte del plan divino. Con la conquista definitiva por los babilonios y más tarde con la dominación persa, la identidad filistea comenzó a disolverse. La deportación de muchos de sus habitantes originales y la llegada de nuevos pobladores transformaron profundamente el tejido cultural de la región. A medida que los siglos pasaban, su carácter distintivo fue diluyéndose. Cuando Alejandro Magno conquistó la región, las antiguas ciudades filisteas ya estaban en gran parte helenizadas y formaban parte del mundo grecorromano. Ciudades como Gaza y Ascalón se convirtieron en centros urbanos importantes del Mediterráneo oriental, pero ya no eran reconocibles como enclaves filisteos.
Su población era una mezcla de pueblos mediterráneos, con una cultura fuertemente griega. A través de excavaciones modernas en lugares como Ashdod, Ascalón, Ecrón, Tel Mikne y Gat, los arqueólogos han revelado mucho sobre su modo de vida. Cerámica sofisticada, armas, templos y construcciones únicas confirman numerosos aspectos relatados en las Escrituras. Estas evidencias muestran la evolución de los filisteos desde sus orígenes egeos hasta su integración en culturas cananeas, fenicias y más adelante helenísticas. Quizás su legado más profundo no esté solo en lo material, sino en su papel dentro del relato bíblico. Fueron el otro, el rival constante que ayudó a definir la identidad del pueblo de Israel. Sin los filisteos, la historia de Israel tal como la conocemos sería muy diferente. Ellos fueron el telón de fondo frente al cual se levantaron figuras clave como Sansón, Samuel, Saúl y David. El duelo entre David y Goliat no es solo un relato épico, es una representación simbólica del poder de la fe sobre la fuerza bruta. A través de estos enfrentamientos, el pueblo de Israel fue comprendiendo quién era su verdadero defensor, el Dios que los libraba no con espada ni lanza, sino con poder y fidelidad. Estas narrativas ayudaron a construir la identidad espiritual de Israel, enseñando lecciones de dependencia, obediencia y confianza en el Señor. Incluso en los salmos y los escritos proféticos, los filisteos siguen apareciendo como símbolo de los enemigos que Dios vence en favor de su pueblo. Y así llegamos al final de este viaje por la historia de uno de los pueblos más mencionados y complejos de la Biblia. Lejos de ser solo antagonistas, los filisteos fueron instrumentos en las manos de Dios para probar, formar y levantar a Israel. A través de sus desafíos, Dios reveló su poder, su justicia y su fidelidad eterna. Si esta historia te ha ayudado a comprender mejor las Escrituras y ver cómo cada detalle tiene un propósito divino, te invito a apoyar este canal. Dale like al video, compártelo con alguien que también pueda ser bendecido por este contenido. Y no olvides suscribirte para seguir profundizando juntos en la riqueza espiritual de la palabra. Recordemos, estudiar la Biblia no es solo conocer el pasado, sino descubrir el corazón de Dios y su acción continua en la historia humana. Nos vemos en el próximo video.